Vale, la jurisprudencia a la que afectaría a las mayorías de escaños en blanco. Lo primero es que esta no la tenemos en todos los parlamentos, ¿vale? Y nos apoyamos fundamentalmente en casos anecdóticos, como fue el caso de Alberto Rodríguez, ¿vale? El de las rastas, que era de Canarias. En ese suceso, por así decirlo, la existencia de un escaño vacío, como fue un escaño raro, además, es que ni siquiera la podemos tener como referencia. Pero por poner una de referencia, por intentar explicarlo, en ese caso no afectó a las mayorías, ya que la señora Meritxell Batet directamente excluyó el escaño, ¿vale? Y junto con el resto dijeron, pues no, este escaño es como si no existiera y se rebaja la mayoría absoluta. Por lo tanto, las leyes orgánicas, ¿vale? Que requieren de determinada mayoría no se verían afectadas si me reitero, o sea, se repitiera ese mismo caso. Ahora, todo puede cambiar, depende de la percepción, ¿vale? Y puede, por ejemplo, que 10 escaños en el Congreso, a lo mejor en ese momento sí digan, bueno, pues sí afecta a la mayoría, sí se cuentan como escaños válidos porque tienen el acta, aunque no hayan tomado posesión. Y luego digan, no, pero no han tomado posesión, así que no son escaños válidos, así que los retiramos de la mayoría y la mayoría baja a 169 o a 170. Al final no depende de Oye, nosotros. Rubén, una pregunta con respecto a esto, porque este partido o cosas parecidas existen en otros países. ¿En esos otros países sí que tenéis referencia de cómo se ha hecho, cómo se podría, o no se puede extrapolar al caso de España? Digamos que de lo que yo sé, que me puedo equivocar, Ujú. Escaños en Blanco es la fuerza más fuerte a nivel internacional. Hombre, O sea, bueno, en Bélgica, sí. en Bélgica, si no me entiendo, sí es verdad que tuvieron un resultado grandísimo en las elecciones parlamentarias. El Parti Blanc, no sé pronunciarlo, pero creo que había uno en Bélgica. Ujú. Pero nunca, no tienen, de ese tipo de cosas no tienen información y tampoco es que seamos organizaciones que comuniquemos mucho entre nosotras. No tenemos la Internacional Blanca. Vale, vale, vale. Pues adelante, Así sigue. que de eso no te puedo hablar, pero sí es verdad que te puedo hablar de detalles curiosos de la Muy bien. legislación española. Y es que, aunque, aunque en el caso de que en el Congreso no haya afectado a las mayorías, eso no significa que, por ejemplo, en un parlamento autonómico no lo haga, ¿vale? Porque no tenemos referencia de parlamentos autonómicos sucediendo casos similares, Ujú. ¿vale? Y además, si hay un detalle muy curioso, si hay un detalle muy curioso, que es que si se pusieran petardos, ¿vale? Y a decir que no, la mayoría absoluta la rebajamos porque estos escaños no cuentan como escaños, ¿vale? Imaginad que hacen eso para intentar que nosotros no condicionemos y no les molestemos y para quitarnos de en medio, aún así, ¿no? Que ya habíamos logrado el trabajo, pero aún así retiran un poco de fuerza de Hom- nuestra parte. Hombre, eso sería Hay un terrible. detalle en la Constitución española, Sí, hay un detalle que se supone que es la Carta Magna, que siempre hay que seguir, sí, sí. en el que se enumera obligatoriamente que el Congreso de los Diputados, para estar conformado, tiene que tener de 300 a 400 escaños. ¿Vale? En ese momento se hacía como horquilla hábil de escaños sí o sí. Ujú. ¿Vale? El nuestro tiene 350, pero ¿qué pasa si 51 ellos no los cuentan por el tema de la mayoría? Pues que el Congreso hábiles tendría 299 escaños. Ujú. Y eso no se puede. Ujú. Eso es anticonstitucional. Por lo tanto, se podría dar incluso la paradoja de que tendrían que saltarse la Constitución para mantenerse o si la cumplieran incluso algún organismo que se repitieran las elecciones. Ujú. ¿Vale? Bueno, Y yo por sentir como que me falta un poco la respuesta. Claro, mi pregunta es, definiéndose cómo se define mayoría simple, mayoría absoluta, 2/3 de la Cámara y demás, que yo no me acuerdo de las definiciones, mayoría absoluta es uno más que la mitad, me parece, o algo sí, así. sí, es 176 en lo que he estado hablando. Sí, Ujú. sí, Claro, 176, 3 quintos, Ujú. etc. claro, pero se define como 176 porque es uno más que la mitad, eso es la cantidad, o porque, claro, en el momento en el que ya haya un escaño en blanco que no ha tomado posesión, entonces ya no es 176, sino que vuelve a dividirse todo el conjunto entre la mitad. Me refiero porque de alguna manera, haciendo la contabilidad, tanto en la parte de, pues en la de las leyes orgánicas, como las ordinarias, como la modificación de la Constitución, haciendo la contabilidad, que no sé si se ha hecho, que era más o menos mi pregunta, haciendo la contabilidad, a fin de cuentas, si acaba beneficiándole al partido más minoritario, que a lo mejor va en contra, o al partido más mayoritario, que a lo mejor va a favor de proponer esa ley o esa modificación de Yo la... te vuelvo a repetir, Rafa, eso depende, no es una decisión que ya esté fijada, eso depende de los que van a tomar la decisión, de la mesa, de aquellos que van a regir la mayoría. Lo normal, lo que nosotros sacamos por referencia, es que se reduce
conforme se aumentan los escaños vacíos, por ejemplo, en el Congreso se reduce la mayoría absoluta porque la mitad más uno es cada vez más pequeña si se excluyen. Pero es una decisión pues, perfectamente cambiante, no lo podemos controlar. Y además, si yo hiciera el cálculo en esta elección a ver a quién le quito los escaños, yo es que estaría inventándome los datos, porque tampoco tenemos nunca un resultado tan alto para decir a quién le quitamos este o no. Y un día puede ser al PP, un día puede ser al PSOE, un día puede ser a no sé quién y un día puede ser a otro. Por Claro. ejemplo, si nos Por vamos a eso era, casos reales, por eso ¿no? era también Casos mi reales. pregunta. Sí, sí, perdón. Por eso Sí, era mi perdona. pregunta también del porcentaje el porcentaje, y esto claro, te pregunto más por tu opinión, más que por el hecho de que yo soy consciente de que tú no eres uno capaz ni primero de tener la bola de cristal de saber cómo acabarán los resultados, ni tampoco, lógicamente, preguntaba más por tu opinión. Por eso también te he preguntado la pregunta previa que era, claro, de todo el conjunto de votantes que vota a escaño en blanco, ¿qué porcentaje crees que hubiese votado como segunda opción a un bloque o otro? Que más o menos me hayas visto. 50-50. Efectivamente, y siendo un 50-50, también se puede hacer más o menos. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Hay quien puede ponerse a hacer la contabilidad. En el caso de que tenga un escaño, no, porque no tiene mucho sentido, pero en el caso de que a lo mejor se tuviesen 10 escaños, sí sale más evidente el No, no, beneficio. no, no. Es que yo te lo respondo. No, no sale más evidente. Y yo entiendo que, por ejemplo, esto para muchas personas más ideologizadas, ¿no? Por ejemplo, hay personas del PSOE que siempre nos dicen, no, es que esto beneficia a la derecha. Yo tengo un amigo que es bueno, un cargo importante en el PSOE, ¿no? Y a mí siempre me dice, ya, pero es que vosotros sabéis que beneficiáis a la derecha, ¿no? Y si yo tengo compañeros que también están en el PP o que son simpatizantes y me dicen, pero es que nos estáis quitando votos para echar a Sánchez. Al final, todo el mundo le busca los pies, las patas al gato y decir, no, pero es que va a beneficiar más a unos, Es imposible de saber porque al final es un 50-50, es un 50-50. Y sobre todo, quiero decir una cosa que quede muy clara al respecto. Esto no es que perjudicamos a unos o que perjudicamos a otros. Si el pueblo, ¿vale? Que se supone que es soberano, ¿no? Si el pueblo autónomo toma una decisión de no quiero a este y no quiero a este tampoco, da igual quién se quede castigado. El hecho de que esa opinión sea reflejada en el Parlamento debería ser algo lógico, ¿vale? Da igual a costa de quien sea, porque es lo que ha decidido el pueblo, no nosotros en nuestra habitación lo que queríamos, sino que lo que ha votado la gente. Y si la gente ha votado por dejar un escaño vacío, se tiene que dejar un escaño vacío, perjudique a quien perjudique. Es que esos son los resultados reales. Nosotros no estamos infringiendo un daño. Nosotros somos el médico que está diagnosticando la enfermedad. Y la enfermedad ya estaba ahí. Si queréis que la gente, por ejemplo, deje de votar escaños en blanco, ¿vale? Porque va a aumentar, y esto lo digo, esto lo anticipo, va a ir aumentando poco a poco, elección tras elección, ya ha ido pasando. Lo que hay que hacer es ver qué problemas, qué sucesos han llevado a la población a que esté tan harta, que vote una opción totalmente desconocida sin el amparo de medios ni de ningún lobby. O sea, imaginaos. Y que lo haga cada vez en mayor medida. Eso es lo que hay que ir. Nosotros somos el médico, yo lo digo muchas veces. Nosotros somos el médico. Diagnosticamos la enfermedad, diagnosticamos cualquier tipo de problema y luego lo ponemos ahí. Pero nosotros no somos el problema. El problema está más atrás. Y ese problema hay que hacer introspección en sociedad para ver cuál es. Y Mi si tiene que mi castigarse un respuesta, partido u otro, me da igual quién sea, perdona, ¿vale? Rubén, Porque no se merecen ese escaño. por responder un poco. Más que diagnosticar, o sea, diagnóstico habría si hubiese una ideología detrás del partido, pero en el momento en el que no hay una ideología no estás diagnosticando, solamente estás Sí, expresando una sí, insatisfacción. diagnosticamos el descontento. Claro, solamente estás manifestando una insatisfacción. El diagnóstico sería lo que ocurre y el problema de España sería este. En este caso no estás diciendo en España el problema es la insatisfacción. Está diciendo en España la insatisfacción. No sé si me explico, pero no hay Sí, un sí, te diagnóstico, no hay entiendo. una propuesta de solución, no hay un diagnóstico de decir el problema es este. Por eso está insatisfecha España. Vale, yo ahí tengo que añadir varias cosas. Yo es que lo primero es que nosotros, yo sí creo firmemente que es un diagnóstico porque tú dices, no, pero es que solo estáis hablando y eso es verdad, de una insatisfacción, pero no le ponéis un cariz, ¿vale? No le ponéis una ideología, ¿vale? Pero es que es un No diagnóstico hay una porque es que propuesta. claro, claro, tiene todo el sentido, ¿vale? Pero es que es un diagnóstico porque esa insatisfacción es que directamente no tenía aparición, no tenía derecho a aparición. El hecho de permitir que esté, sí es un diagnóstico porque permite ver cuánto de eso que no estaba, que no podía ver, que nadie se planteaba,
hay. Y a lo mejor no podemos decir exactamente de que no, es todo de una ideología o es todo de otra, porque es que eso es imposible. Porque aquí vota gente totalmente diferente. Porque a lo mejor alguien te vota, ¿vale? Porque en su barrio el pan ha subido 2 euros. Yo qué sé. Es que nosotros no le podemos decir a la gente ni podemos ponerle un cariz ideológico a algo que no lo tiene. Porque problemas y desencanto con el sistema, con la clase política, son muy diversos. Y por eso no vamos a, desde esto también quiero aprovecharlo para decirlo, desde un partido nosotros no podemos decirle a la gente lo que pasa, ¿vale? Pero sí lo puede hacer la sociedad civil. Aquí viene el segundo punto. Pero es ¿Por qué que la sociedad civil? la cosa sería, la persona está insatisfecha con que ha subido el pan en su pueblo. Sube el pan en su pueblo, está insatisfecho. Y ahora, esa persona tiene una insatisfacción, no sabe cómo solucionarlo. Él no sabe cómo solucionarlo, no sabe cuál es el problema, no piensa que el problema venga de un sitio Sí sabe cuál es el concreto. problema. Sí Y lo ahora, sabe. si sabe cuál es el problema y de dónde viene el problema concreto, también propondrá o aceptará mejor una propuesta para resolver el problema que otra. No sé si me explico. Sí, no, pero sí Entonces, sabe cuál es el entonces problema. El problema es la clase esa política. persona apoyará o quisiera apoyar, si supiese cuál es el problema realmente por el que sube el pan, si quisiera a lo mejor apoyar algo que vaya en la dirección a resolver ese problema. No sé si me explico. Sí, sí, te explicas, pero es que estás entrando en un marco de lo que, en el que los partidos tienen ideas y no tienen intereses. Y es que los partidos en España han demostrado que ellos no tienen ideas, ¿vale? Que tienen intereses. Que tú no puedes votar a un partido que te diga cómo resolver el problema bien, porque es que da igual que lo votes, ese partido con tu voto va a hacer lo que le dé la gana. No va a rendir cuentas, ¿vale? Va a cobrar un salario, probablemente va a engañarte como hacen todos. Pues por eso la gente no lo vota, porque la gente dice, yo sigo el problema. El problema es esta clase política, o el problema es el sistema, o el problema es que todos van a mentirme. No sé, yo ahí lo dejo para cada persona, pero sí lo ven. Y por eso recurren a escaños en blanco, porque no van a apoyar a otro más que les tongue. O sea, lo digo así porque así me lo dice la gente. Es que la gente lo hace de manera natural. Dice, no, es que este ya me ha engañado tantas veces, por mucho que yo diga, no, es que me siento más simpatía, o creo que sus ideas no están tan mal. Al final, lo que Claro. demuestran es que no, y por eso buscan escaños en blanco y están tan, sobre todo, una cosa muy curiosa de nuestro votante es que la mayoría, enormísima mayoría de gente que les explicamos esto, dicen, joder, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿cómo no sabía que existíais? ¿Vale? Y con explicárselo a 2 personas, ya tienes un votante para siempre. Claro. ¿Por qué? En Porque ese- es que no es algo que uno diga, no, pero es que no estás resolviendo el problema concreto. Es que nosotros no venimos a decirle a la gente cómo lo tienen que hacer. Nosotros no somos un partido al uso, no somos un partido al uso. Somos quienes te vamos a decir, lo habéis hecho tan mal que aquí tenéis una nueva presión, ¿vale? La presión es quedarte sin tu escaño. Somos los que la gente dice que te vas a quedar sin el escaño. Que a lo mejor un día de estos no cobras. A ver si así cambian las cosas. Ese es el pensamiento de la gente muchas veces cuando apoya escaños en blanco. No es un pensamiento de olvidarse del tema o de Claro. olvidarse de las causas, sino de querer castigar, de querer demostrar que su voto vale igual y que tiene que ser escuchado, aunque no quiera apoyar a nadie específico. Porque sabe que hay problemas y porque sabe que los principales responsables de que no se solucionen esos problemas es la clase política. Claro, lo que pasa es que hay implícito. ¿Puedo hablar? Sí, Perdón, sí, sí, que tira, David. tira. Sí, Lo que sí, pasa Pau. es que Digo, Rafa, interrúmpeme. hay implícito un problema, creo, en la propia existencia de ese concepto, del concepto del partido de escaño en blanco, y me explico. A ver, sería, escaño en blanco viene a canalizar la indignación y la satisfacción con el sistema democrático, digamos, ¿vale? O con la clase política, vamos a decir con la clase Por ejemplo, política. sí, es que hay muchas maneras, pero sí, sí, te entiendo a dónde vas. Claro, Sigue, sigue. claro. Entonces, podría ser que el proceso fuese, bueno, no valoramos que lo que estoy haciendo sean soluciones para resolver los problemas que importan a la mayoría de la gente. Vamos a, de una manera representativa, dejar los escaños en blanco. Podría entenderlo eso como un paso previo a llevar a cabo un proceso en el que sí se demande un cambio y que venga de él. Pero claro, pareciera... Es que, Rafa, creo que ya entiendo tu ya entiendo, ya lo termino. entiendo. Sí, Pareciera que después de esa insatisfacción se le seguiría demandando de nuevo a la misma clase política que venga a solucionar ese problema. De no ser así, tendría que el propio partido de escaño en blanco o otro partido que saliese aledaño
a partidos en blanco hiciese una propuesta. Imagínate que Escaño en Blanco saca 50 escaños y realmente en el Parlamento eso importa. Después de que eso importe, hay dos opciones, o que Escaño en Blanco o un partido aledaño, que era el que expresaba esa insatisfacción, coge algunas riendas y proponga alguna cosa, o que siga demandando de alguna manera etérea a la otra mayoría, que es el resto de partidos de los que se quejaban, ¿vale? De los que se estaban quejando, que hagan algo para que el resto de la sociedad no siga insatisfecha. No sé si me Rafa, explico en la sí, te implicas perfectamente. Esto me lo ha propuesto. Hay mucha gente que llega a esa conclusión y que no entiende esa parte. Yo te lo explico. Es que eso no lo tiene que hacer un partido político, ¿vale? En España se nos ha educado, que estoy harto, se nos ha educado a pensar que la única acción política que tiene el individuo o el colectivo es votar y ya. No, no. Ese tipo de decisiones, si tú votas escaños en blanco porque crees que hay ciertas cosas que están mal, el siguiente paso, aparte de votar escaños en blanco hasta que cambian, el siguiente paso es clave y también es hacer política. Y es asociarte, es sindicalizarte y es organizarte como sociedad, Claro, como grupo de presión, entonces hay una en ideología, grupos. entonces hay una ideología detrás, hay una ideología Pues sindicalista, no, no hay una ¿no? ideología detrás, habrá mil, pero no serán desde un partido, no será desde un órgano, vale, estatal de poder donde se diga lo que hay que hacer, sino será del pueblo, de abajo arriba. No será Claro, un partido claro, que te diga lo que hay que hacer, pero sino será hay, la sociedad civil fragmentada en miles de pueblos, fragmentada en miles de ideas, en miles de intereses, la que con organizaciones haga presión al poder político, la que con organizaciones haga presión al poder político. Estamos acostumbrados en España a pensar que la única manera de influir en la política es votando un partido. No es verdad. Porque el PACMA no fue consiguió los avances en el tema de los derechos de los animales. Fueron las acciones que hacía el PACMA en la calle, las asociaciones de barrio en defensa de los derechos animales, fueron las que presionaron tanto que partidos de izquierdas que no tenían las opiniones del PACMA tuvieron que aprobarles la mitad de cosas que pedía el PACMA y lo lograron. Pero con el PACMA o con partidos o con asociaciones de izquierda. Fueron los sindicatos los que han presionado para que se tomen determinadas medidas de izquierda. No ha sido el PSOE. Al PSOE se le ha apelado, pero tenían los sindicatos. Bueno, en este caso UGT y Comisiones Obreras ya no, porque ahora están vendidos ellos, pero en su momento tenía sobre todo a Comisiones Obreras dando por culo, ¿vale? Para que se defendieran los derechos laborales. Y también en Madrid ciertos aspectos se cambiaron porque tenías a una serie de académicos que te decían, es que esto no tiene ningún sentido económico, tienes que cambiarlo. Y se organizaban y se asociaban. Así se logran los cambios políticos, claro, con pero huelgas, con asociaciones. yo sí Sí, opino, ¿verdad? sí opino que al menos a nivel estructural y a nivel de organización sí hay una especie de ideología detrás de con lo que me estás contando, ¿eh? Que no es como una No, crítica no, 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 negativa, no, yo sí, te pongo una que yo lo veo perspectiva. como algo que puede ser positivo, ¿eh? Que haya una ideología detrás del partido, pero que esté totalmente, o a lo mejor este es tu punto de vista. Es verdad que a lo mejor el de otra persona que vaya en lista tiene otro punto de vista de cuál sería el siguiente paso a la insatisfacción. Rafa, te digo varios puntos de vista si quieres. Yo soy una persona que promulgo, imagínate, ¿no? Yo me estoy inventando, ¿vale? Me estoy inventando. Yo soy una persona que promulgo una democracia participativa. Mira, te voy a referenciar a un compañero, ¿vale? Un compañero. Una democracia participativa suiza con bajos impuestos, con alta democracia directa, con consultas a la ciudadanía y con referéndums y con un gobierno más o menos conservador, un poco de derechas. ¿Quiero conseguir eso? Vale. Creo que mediante la política al uso, mediante la política en este país, mediante este sistema, es imposible. Pues yo puedo votar escaños en blanco, pero luego al día siguiente voy a hacer y me voy a asociar con mis compañeros liberales y vamos a hacer asociación liberal por esto. ¿Vale? Y vamos a escuchar, vamos a ir primero al empresario de mi zona, ¿no? Al propietario de este y le voy a escuchar. Y luego voy a escuchar a los trabajadores. ¿Vale? Y vamos a hacer un proyecto, ¿vale? De nuevo modelo del tren de Gran Canaria, ¿vale? Me lo invento. Vale. El nuevo modelo del tren de Gran Canaria, que respete los principios liberales, ¿vale? Que sea de bajo coste, que no tenga paguitas y ya, desde este punto de vista, y lo soluciono. Y hablaré con con estos políticos y le diré, si quieres, ¿vale? Que haya cambios y que no te estemos dando por culo, porque hay muchas maneras de hacer presión, hay muchas, ¿vale? Y no tiene solo que ser el no voto, ¿vale? También hay muchas. Pues me apruebas esto. O si quieres que la gente no tenga opinión tuya de pésima, ¿vale? No sé qué, pues apruébame esto, ¿vale? Hacer presión desde muchos puntos de vista Entonces, al poder político, que es quien toma las decisiones, y también a los lobbies y también a los grupos económicos. Desde un punto de vista de izquierda te cojo. Yo soy una persona que está a favor de
de la democracia desde el punto de vista más, pues eso, representativo más. Me he inspirado en las ideas de Trevijano, pero yo soy socialista, así que yo creo que podemos hacer un mix interesante. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a estar en mi sindicato o no voy a estar en mi sindicato, también puede ser que no trabaje. Voy a organizarme con mis compañeros, con mis colegas, voy a unirme a asociaciones que busquen la democracia de ese tipo, en específico, porque hay muchos tipos de democracia, y vamos a hacer, pues primero vamos a salir a la calle, le vamos a explicar a la gente, no, mira, estas ideas son mejores por esto, vamos a conseguir una gran masa, vamos a ir agrupándonos Entonces, y vamos a ir presionando al poder Rubén, político para que haga reformas o para que haga sí, cambios. O si yo soy un comunista, ¿no? Yo soy comunista y quiero instaurar la dictadura del proletariado, pero ya, pero ya. muy bien. ¿Qué hago? Pues me asocio con mis compañeros comunistas mientras voto escaños en blanco, si quieres, para Sí. protestar. Me asocio con mis compañeros comunistas, ¿vale? Y digo, pues mira, este día y este día vamos a hacer la revolución y vamos a tomar Granada. Vale. Y estableceremos el Soviet de Granada. Yo qué sé, no sé si me explico. Es que estamos Sí, tan acostumbrados. una pregunta, Rubén. Por aterrizarlo un poco, digamos que Escaños en Blanco pretende ser una llamada de atención. Una llamada de atención que tiene que Sí, ser también para los políticos, por un lado, porque dicen, oye, si mucha gente vota esto, es que no estamos satisfaciendo a nuestros ciudadanos. Y por otro lado, una llamada de atención para el ciudadano que diga, oye, la clase política no está dando respuesta, mucha gente piensa como yo, quizá tenga que organizarme yo. O sea, una llamada a la sociedad civil para que se sí, y también autoorganice. depresión. Y también Generación. depresión. Nosotros hay una frase que utilizamos mucho respecto Sí. a eso, que es abrir debates. ¿Vale? Nosotros lo decimos Vale. mucho. Una vez se conseguiría un escaño, o se hablara un poco de nosotros, se abriría un debate. ¿Por qué? ¿Por qué la gente ha apoyado escaños en Mm, blanco? Y nosotros, mm, como partido, nunca diremos por qué. Referenciaremos a la gente que nos ha votado. claro. ¿Cuál es el motivo? Porque nosotros estamos participados por gente totalmente diferente y porque lo que hay que hacer no es preguntarle al partido lo que piensa el pueblo, sino preguntarle al pueblo, a las miles de asociaciones del pueblo, lo que piensa el pueblo. Pero Claro. estamos tan acostumbrados a establecer en nuestro modo de vida y en nuestro modo de pensamiento que si se quieren cambiar las cosas solo se puede hacer mediante un partido y solo votando, que nos olvidamos de que no es verdad y que eso es lo que quieren ellos para que les tengamos como imprescindibles.